si ustedes me preguntan, bueno, Carlitos, ¿cuál es el principal mensaje que me gustaría que les quede? Es esto de poder conceptualizar a la crianza de ternera dentro del programa de reposición. O sea, dejemos de hablar de crianza, de guachera, de diarrea y pasar a hablar de la reposición como tal, ¿sí? La reposición como este punto importante dentro del sistema productivo que define en gran parte el negocio, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un área específica que es la salud de los terneros, ¿sí? Y acuérdense que esta área específica de la salud de los terneros era uno de los 4 pilares, ¿sí? En los cuales vamos a concentrarnos para llevar adelante un programa de crianza. Hablamos de los cuidados nenatales, hablamos del ambiente, hablamos de la alimentación y hoy vamos a hablar de la salud. ¿Por qué siempre dejamos este punto como el último punto dentro del programa de crianza? Porque básicamente el concepto de salud, ¿sí? El principal concepto que nos tiene que quedar como profesionales es que nuestros programas de reposición deben garantizar, ¿sí?, el mayor estado de salud de la población. Y para eso tenemos que trabajar en lo que se define medicina preventiva. Nosotros tenemos que enfocar gran parte de nuestros esfuerzos en prevenir la aparición de enfermedades. Si bien el módulo que vamos a desarrollar hoy es cómo trabajar sobre las enfermedades una vez que están instauradas, sepamos que la gran diferencia la vamos a hacer trabajando e identificando estos puntos críticos que tienen la capacidad de bajarnos la cantidad de animales enfermos, ¿sí? Para entrar en el tema, ¿sí?, y concentrándonos en estos primeros 60 días, la enfermedad más prevalente o las 2 enfermedades más frecuentes que vamos a encontrar dentro de un sistema de crianza son las diarrea y neumonía, ¿sí? En un tercer lugar, las infecciones de ombligo, o sea, la onfaloflebitis, y las consecuencias que estas traen sobre otras enfermedades como poliartritis, muerte súbita, inclusive septicemias, ¿sí? Y una cuarta enfermedad que empieza a ser importante, que se engloban dentro de los cuadros de los trastornos digestivos fuera de la diarrea, que tenemos las terneros hinchados, abomasitis, todo lo que tiene que ver con abomasitis, que se terminan traduciendo en úlceras de abomaso, abrasiones del abomaso, terneros hinchados, indigestiones. Todo este cuadro de patologías que están relacionadas con infecciones mucho más agudas, enfermedades mucho más agudas que afectan el abomaso. Pero la más preocupante de todas termina siempre siendo los cuadros de diarrea, ¿sí? Entonces, independientemente de esto y de las enfermedades, cuando yo armo un programa de reposición, y ahora me enfoco en estos primeros 60 días, ¿sí?, yo debo pensar, debo conocer cuál es el patrón de pérdidas, ¿sí?, que tengo de acuerdo a la edad. Lo que ustedes ven aquí es un gráfico de barra donde en el eje vertical van a ver la cantidad de casos de terneros enfermos y en el eje horizontal ven la edad en la que se murieron, perdón, esto es muerte. Lo que ven en estos casos es que de un total de muertes que ocurrieron en un año en un establecimiento, la mayoría de las muertes ocurren en un periodo cercano a la primera semana, 15 días de vida, y en otro periodo que está entre los 90 y 120 días, ¿sí? Entonces, ¿por qué para mí es importante conocer dentro de mi sistema de reposición dónde pierdo los animales? Porque sé dónde tengo que colocar la energía. Entonces, si yo sé que los animales se pierden en este periodo, el paso siguiente es saber qué enfermedades hay en este periodo. Este es el mismo establecimiento donde cruzamos las enfermedades con el mismo tipo de gráfico, y lo que ustedes pueden ver que la enfermedad más prevalente en los primeros días fue diarrea, seguida por problemas de neumonía, ¿sí? Concentrado principalmente, si bien en casos parecen menos, fíjense que es la enfermedad más prevalente a partir del día 45. A partir del día 45 los cuadros de diarrea desaparecen, ¿sí? Ya casi a partir del día 15 pasan a casi cero, y la enfermedad más prevalente, acá la escala esta de las diarreas nos hace ver muy chiquita esta columna azul, pero tengan en cuenta que estos son 20 casos, algo así, de enfermedades de neumonía, ¿sí?, en cada periodo que se está viendo aquí cada 15 días, ¿no? Entonces, en base a esta información, ¿sí?, siempre siendo de mayor a menor,
Yo sé entonces que las principales pérdidas de un programa de reposición ocurren en los primeros 15 días. Que tengo otra pérdida, no tan importante, pero sí no tan importante desde el punto de vista de la cantidad y del impacto total que va a tener en la tasa de reposición, pero sí muy importante en cuanto al valor económico, que es las pérdidas que ocurren entre el día 60 y 120. Esos son animales en el cual la inversión que se ha hecho es muy importante, y perder un animal de esto tiene un valor económico mucho más importante que perder un animal con una semana de vida, ¿sí? Entonces, sé cuándo se pierden los animales, sé cuáles son las enfermedades más prevalentes. El paso siguiente es conocer qué puedo hacer al respecto, ¿no? Entonces, arrancando primero por diarreas, ¿sí? Este es el típico gráfico epidemiológico que encontramos descrito innumerables veces sobre cuáles son los patógenos más frecuentes de encontrar de acuerdo a la edad de vida de las terneras. O sea, en una ternera que se enferma en los primeros 7 días, lo más factible es que tenga que ver con problemas relacionados a Escherichia coli, a todo el complejo, ¿sí? O problemas con clostridiales, ¿sí? Productos de indigestiones o combinación de indigestiones más presencia de Clostridium. Entre el día 7 y el día 14, ahí tanto Rote y Corona empiezan a tener un alto nivel de prevalencia, lo mismo que Cripto, mientras que Salmonella empieza a estar mucho más presente a partir del día 14 hacia el día 28, ¿sí? Siendo como el último patrón de patógenos más frecuentes los coccidios, ¿sí? Hacia la última parte de nuestro programa de crianza. Entonces esto es cierto. Como otra cosa que es cierta es que cuando ustedes tomen muestras, lo más factible es que terminen encontrando alguno de estos microbios, o muchos de estos, y que no terminen de terminar de explicar el cuadro por el cual ocurre la enfermedad, ¿no? Porque nosotros sabemos que la posibilidad de que ocurra una enfermedad depende de la presencia de estos microorganismos, pero también de la capacidad o de la falta de capacidad de defensa de un organismo para poder defenderse frente a estos microorganismos y de esa forma que ocurra la enfermedad, ¿sí? Básicamente lo que me estoy refiriendo es a este concepto sobre desafío y resistencia. No sé qué pasó. Ahí está, y volvimos. Este es un concepto que, yendo entonces de lo general a lo particular, ¿sí? Yo ya sé dónde pierdo las terneras, sé cuáles son las enfermedades más prevalentes. Sé que si tengo una enfermedad infecciosa, lo más factible es que tenga un microorganismo o es una condición necesaria que exista un microorganismo que produzca esta enfermedad, pero también sé que necesito un organismo que sea susceptible a ese microorganismo. Entonces arranca este concepto que hemos visto muchas veces en enfermedades infecciosas, en epidemiología, de la relación que hay entre la resistencia de un organismo, de un ternero en este caso, y el desafío, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un brote dentro de un sistema de producción, quiere decir que este equilibrio se rompió de forma tal que o el desafío es muy alto, ¿sí? O la resistencia es muy baja, ¿sí? O ambas cosas ocurren en forma simultánea. Generalmente los brotes se dan cuando acompañan las dos cosas, alto desafío más baja resistencia. Si yo tengo alto desafío, estamos hablando de leche con niveles no adecuados de coliformes, ¿sí? Tengo 5.000 coliformes fecales en leche en forma permanente, pero tengo terneros que son alimentados correctamente, son calostrados correctamente, que están en un buen ambiente. Lo más factible es que eso se traduzca en un aumento en la prevalencia de enfermedad, ¿sí? Con un aumento de la mortalidad, pero sin la aparición de brote. Los brotes se explican por la ruptura de esta relación entre desafío y resistencia muy gravemente, o por la aparición de un patógeno con una virulencia muy alta. Ejemplo, Salmonella. ¿Okay? El resto, siempre el patógeno que creo que mejor explica esto es Cryptosporidium. Cryptosporidium van a encontrar en todas las muestras de diarreas que vayan a sacar. Mientras lo busquen, lo encuentran. Ahora, ¿por qué en algunos casos produce brotes generales así en una guachera y cuando uno toma la muestra tenés 100% de aislamiento puro a Cryptosporidium? Es porque hay algo más que hace que esta población sea muy sensible, o sea, que tenga baja resistencia. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando aparece un problema
sobre todo a nivel poblacional, lo que yo tengo que tratar de dilucidar es qué es desafío y qué es resistencia. O sea, qué cosas pueden estar aumentando mi desafío, y ahí entra la definición de las ecopatías, ¿sí? Patologías o enfermedades relacionadas al ambiente, ¿ok? Y qué cosas hay alrededor de la resistencia en mi población, ¿ok? Entonces yo arranco mi población para llegar a mi individuo o al revés, arranco en mi individuo para poder interpretar mi población, ¿ok? Entonces, para eso tengo que conocer las características del individuo que yo estoy trabajando, ¿sí? Y no solo del individuo, sino ver cómo esta característica propia del individuo se va a expresar en la población. Este es un gráfico de un trabajo este es un resumen de muchos trabajos. Es muy, muy interesante porque resume varias cosas alrededor de la crianza de las terneras, ¿sí? Y este para mí es uno clave, que todos ustedes lo saben, cuando yo les muestre esto van a decir, sí, claro, esto lo vi muchas veces. Bueno, esto explica, ¿sí? Cómo se comportan los niveles de anticuerpos, ¿sí? En la sangre del ternero, ¿sí? En relación a los días en vida. Entonces, fíjense que un ternero cuando nace, en las 48 horas después de su nacimiento, logra casi su máxima concentración de anticuerpos. Esta concentración de anticuerpo empieza a disminuir, se mantiene alta hasta el día 5, el día 6, el día 7, y empieza a disminuir, teniendo un periodo crítico entre el día 7 y aproximadamente entre el día 20, donde bajan los anticuerpos maternos y el ternero todavía no tiene una alta producción de anticuerpos propios. Este, ¿sí? Periodo de ventana de riesgo es donde ocurren las diarreas. ¿Y qué pasó en este periodo? Esta sola situación, explica la ruptura entre este concepto de desafío y resistencia. Yo tengo más microbios alrededor del día 14 que alrededor del día 4. No, lo que tengo aquí es un ternero mucho más susceptible, mucho más resistente. Aquí tengo un ternero más susceptible, ¿sí? Por un lado, pero que si yo pude trabajar desde el punto de vista de la alimentación en estos primeros 7 días, es muy factible que este ternero pueda superar, ¿sí? Gran parte de las diarreas sin ningún problema. Entonces, conociendo a las características de mi individuo, en este caso el ternero, yo puedo definir medidas de manejo que me prevengan pérdida de animales. Entonces yo sé que tengo que llegar al día 7 con el mejor estado corporal, con terneros tomando, ¿sí? El 2% del peso de sólidos lácteos. O sea, estamos hablando de 2,5 litros de leche para un ternero blando, y que esté en muy buenas condiciones ambientales, con una cama seca, reparada, con reparo, sin corrientes de aire que me los enferme. Y si yo hago toda esta inversión en estos días, voy a estar aumentando el desafío, ¿ok? Si a eso le agrego que voy a estar aumentando la resistencia. Si a eso le agrego que bajo el desafío, porque trabajo fuerte en el ambiente, a través de un ambiente limpio, sin corrientes de aire, bajo en humedad, y a su vez lo alimento correctamente, esto va a hacer que yo pase por este periodo lo más aliviado posible. ¿Okay? Este es otro tipo de gráfico, pero que muestra lo mismo. ¿Sí? Existe este periodo, que es el periodo donde yo tengo mayor responsabilidad para trabajar sobre los terneros y prevenir las pérdidas de los mismos. ¿Okay? Entonces, el próximo paso es decir, bueno, definamos qué es resistencia. ¿Qué puedo hacer yo para tener una población altamente resistente o lo más resistente que puedo? Bueno, tengo que trabajar sobre el individuo y sobre el ambiente. Tengo que garantizar sobre el individuo los mejores partos que pueda lograr. Y para eso necesito, obviamente, tener vacas saludables. Si yo tengo vacas que tienen una alta incidencia de cetosis, si tengo vacas que tienen alta incidencia de hipocalcemia, si tengo vacas que sufren un estrés térmico terrible, todas esas condiciones de por sí van a condicionar la respuesta que va a tener este ternero al momento del nacimiento.
Y esa respuesta se va a ver reflejada en los 3 casos en una menor absorción de inmunoglobulina, sobre todo por un menor vigor del ternero al momento del nacimiento. ¿Okay? Inclusive la permeabilidad intestinal está condicionada, ¿sí?, por el estrés que haya sufrido esa madre en los últimos días de la gestación. El segundo punto importante para aumentar la resistencia es lograr una adecuada transferencia de inmunidad. Sabemos que el ganado lechero ha perdido en los últimos 50, 100 años, cada vez vamos a ir perdiendo más, la capacidad de generar calostro con alta concentración de inmunoglobulina, ¿sí? Y eso se ve cuando uno compara la concentración de inmunoglobulina de una raza de carne, que se encuentra alrededor de los 150 gramos, mientras que la concentración de inmunoglobulina de un rodeo lácteo está alrededor de los 45-50. Entonces, esa pérdida en la capacidad de producir calostro con una alta concentración de inmunoglobulina, esa pérdida del instinto materno, ¿sí? O sea, nosotros no seleccionamos vacas que tienen la capacidad de criar bien un ternero. No, de eso no hacemos cargo nosotros. Nosotros seleccionamos vacas que producen mucha leche, ¿sí? Y ahora mucha leche que se preñen rápido, pero en ningún momento nos interesa demasiado si es buena madre o no es buena madre. Entonces, debo, de alguna forma, garantizar la transferencia de inmunidad en este punto. Y el tercer punto que está relacionado con la resistencia es la alimentación. Y la alimentación arranca del día 1. Lo vimos cuando hablamos de alimentación, que decíamos, miren, muchachos, las primeras 72 horas son claves. Es clave para la sobrevida del ternero poder tener un alto consumo de leche, ¿sí?, en las primeras 72 horas para no agregarle un estrés más, ¿sí?, que sea utilizar su reserva para cubrir la falta de energía y de proteína que le da la alimentación que le estamos aportando. Entonces, cualquiera de estos puntos, aquí podríamos agregar también el ambiente, ¿sí? El ambiente es un punto que está entre desafío y resistencia, pero es cierto que si nosotros tenemos un buen ambiente, vamos a lograr tener mejor resistencia por parte de los animales, ¿sí? Entonces, cuando yo veo animales muy susceptibles, que hay algo de esto que estaba fallando, ¿sí? Y me puedo ir al extremo de decir, che, quizás los sólidos lácteos están muy bajos, quizás el nivel de calostrado no es el correcto, los partos no se están dando en forma adecuada, no estoy trabajando muy bien en el manejo del preparto de las vacas. Todo esto va a condicionar la resistencia que va a tener mi ternero. El otro punto importante conceptual a tener presente es que me aumenta el desafío. Y hay 3 cosas importantes que aumentan el desafío en una población. Pero la primera y la más importante de todas tiene que ver con la calidad bacteriológica de la leche. La calidad bacteriológica de la leche, ¿sí?, o la calidad de leche, ¿sí?, en parte por la bacteriología, pero en otra parte por la composición de sólidos y la variación que tengan estos sólidos, ¿sí?, son 2 elementos que me van a condicionar, me van a aumentar o disminuir el desafío. Si yo tengo una leche con altos niveles de coliformes, a mí me extraña muchísimo cómo frente a brotes o a problemas de mortalidad no monitorean sistemáticamente la leche que toman los terneros, ¿sí? Los niveles de coliformes que tiene la leche y la cantidad de sólido van a condicionar la aparición o no de enfermedades. El otro punto que aumenta el desafío es el ambiente, por eso le decía que se puede tomar como que aumenta la resistencia, pero también aumenta el desafío. Pero ustedes imagínense una ternera que está sin reparo, ¿sí? Hay unos sistemas que acá le hemos pasado muy mal, que son en altura, imagínense algo así, como 60 centímetros de altura, y acá el corralito donde está la ternera, y todo esto es rejilla, ¿okay? Entonces el flujo de aire que hay por acá, ¿sí?, termina provocando un estrés tan grande en el ternero que solo eso va a condicionar la aparición de enfermedades, ¿sí? Y ni hablar de las áreas de parto. Entonces, independientemente que pueda haber más factores que me cambien mi desafío y mi resistencia, el concepto es que ustedes puedan identificar frente a un brote o frente a una situación anormal cuáles son aquellas condiciones que en ese momento le están provocando que su población pase de un estado de salud a un estado de enfermedad, ¿okay? No se trata de individuos, sino se trata de poblaciones. Y si bien nosotros vamos a tratar específicamente un individuo con diarrea, la enfermedad es una enfermedad de la población, ¿okay? Dicho esto,
ahora sí vamos a hablar de individuos, ¿ok? Y dentro de esto vamos a hablar de diarrea, ¿ok? Sabemos, ¿sí?, que la diarrea se fundamenta como la pérdida neta de agua, sodio, bicarbonato, cloro, potasio, o sea, de sales, ¿sí?, agua, glucosa, ¿sí? Y todo esto termina provocando que el ternero entre en deshidratación, ¿sí?, con un severo cambio en su volemia, con un cambio en el medio interno sobre el cual va a tener que trabajar y con riesgo importante de acidosis. O sea, esta pérdida que tenemos aquí, de agua, iones, bicarbonatos, cloro, potasio, todo esto lo que va a provocar es deshidratación, hipovolemia, acidosis metabólica, hiponatremia e hipocloremia. En definitiva, ¿por qué es importante repasar este concepto que todos ustedes tienen presente? Porque el tratamiento de la diarrea se fundamenta en arreglar lo que está roto, ¿sí?, o reponer lo que se perdió. Entonces, frente a una diarrea, ¿cuál es la principal acción que debe de tomar uno? Hidratar. Con la hidratación, ¿sí?, y con la hidratación oral, yo corrijo en primera instancia el déficit que se produce en un ternero con diarrea. Corrijo la deshidratación, porque le aporto agua, corrijo la hipovolemia, corrijo la acidosis metabólica, porque todos los programas o todos los productos que se utilicen para la rehidratación oral, vamos a ver luego, deberían garantizarnos la suficiente acción alcalinizante, ¿sí? Corrijo la hiponatremia, la hipocloremia, o sea, trabajo específicamente y prevengo una de las cosas que produce el decaimiento del ternero y esos terneros con pérdida de reflejo de succión y más, que es la acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, ¿cuánto puede perder un ternero? ¿Cuán importante puede ser una diarrea? Bueno, hagan cuenta, un ternero puede perder 100 mililitros por kilo, o sea que puede perder algo así como 4 litros, ¿sí?, de agua, ¿sí? O sea, un ternero puede rápidamente deshidratarse, ¿sí?, y puede tener defecaciones hasta 22 y 40 veces más alto que lo normal, ¿okay? O sea que la deshidratación puede ser muy rápida, puede ocurrir en forma abrupta, pasando de cuadros de terneros que están en buen estado, ¿sí?, a un ternero que entra en un estado de acidosis y deshidratación, en el cual ya tengo que intervenir con fluido endovenoso, con ciertamente baja tasa de éxito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de todo lo que vimos en las presentaciones anteriores, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que fuimos resaltando como los más importantes o que predisponen al síndrome diarreico? La inadecuada ingestión de calostro, la inadecuada calidad bacteriológica de la leche, la sobrepoblación. Y acá viene un punto importante. Últimamente, ustedes van a ver que a medida que crecen los tamaños de las crianzas, una de las virtudes que hemos perdido es de poder generar áreas nuevas de crianza. Era muy típico ver que uno iba a un establecimiento, a una lechería, y que el año pasado habían tenido la crianza en un sector, hoy la tenían en otro sector, e inclusive tenían sectores donde en invierno criaban los terneros en un área, en verano los criaban en otro. Bueno, todo eso terminaba disminuyendo la aparición de estas ecopatías, estas patologías relacionadas con el ambiente, que no tienen nada de raro en cuanto a la etiología. Yo si saco una muestra voy a encontrar Escherichia coli, rota, corona, cripto. Ahora, ¿por qué se transforman en síndromes que son muy difíciles de revertir? Y porque el desafío es tan alto que los cuadros de diarrea son tan prevalentes, o sea, hay tanta cantidad, ¿sí? La reinfección es tan importante que el solo hecho de tener patógenos que normalmente se curarían solo con un tratamiento leve de diarrea, en este caso nos termina aumentando sistemáticamente la mortalidad. ¿Y cómo va acompañado esto? Generalmente estas ecopatías se acompañan con aumento en la resistencia de las bacterias a antibióticos. La falta de higiene, ¿sí?, acompañado con esto,
y todo lo que tenga que ver con generar anticuerpos, ¿sí? O calostro con alta variabilidad antigénica en la ubre. Entonces, la edad de la madre es un factor importante, pero yo puedo corregir esto si armo un programa de vacunación para vaquillonas. Si yo logro vacunar a las vaquillonas 60 y 30 días antes del parto, tengo altas chances de generar un anticuerpo con alta concentración de inmunidad. ¿Okay? Entonces no hay cosas muy raras, generalmente está todo alrededor de esto, y estos son los factores predisponentes que en todos los casos o te afectan la resistencia o te afectan el desafío. ¿Okay? Como ustedes recordarán, hay cuatro mecanismos principales por los cuales un microbio o un virus, o sea, una bacteria, un virus, puede producir una diarrea, ya sea por hipermotilidad, ¿sí? Estas diarreas eh, que sería como la única que estaría justificado en el uso de drogas que que disminuyan la motilidad intestinal, ¿sí? O sea, parasimpático-lítica, es la única que debería estar indicada acá. Diarreas por aumento de la permeabilidad, ¿sí? Patógenos que afectan las mucosas intestinales de forma tal que aumenta la permeabilidad, por hipersecreción, como las toxinas de Escherichia coli, o por síndrome de mala absorción, típico de los virus, rota y corona, que dañan las vellosidades del enterocito y de esa forma afecta la absorción intestinal, ¿sí? ¿Por qué mostraba esto? Y porque la verdad que esto está bueno y es importante conocerlo desde el punto de vista de la etiología y de la fisiopatología de la enfermedad. Pero en definitiva, ninguna de estas cosas van a ser diagnosticadas en el campo y ninguna de estas cosas ninguno de estos tipos de diarrea van a modificar mi estrategia de tratamiento. ¿Qué va a definir mi estrategia de tratamiento? Lo que vimos anteriormente, que es qué está pasando en el ternero y en su medio interno. El mecanismo por el cual se produce ese síndrome de diarrea solo tiene una importancia desde el punto de vista médico, como el conocimiento general, pero tiene poca utilidad práctica. Sí que es importante y le va a ayudar como una herramienta para que conceptualmente entienda qué está sucediendo dentro del ternero, es saber qué es lo que está perdiendo. Entonces ese concepto que vimos anteriormente sobre la pérdida de agua, la pérdida de bicarbonato, ¿sí? La glucólisis anaeróbica que se produce y el consiguiente ácido láctico, la disminución de la perfusión renal, la producción de ácidos de la flora intestinal, lo cual produce una disbacteriosis. Todo esto es lo que le sucede a la ternera, ¿sí? En el momento de la diarrea, ¿sí? De todo esto, ¿qué es de las dos cosas más importantes? La acidosis producida por esta pérdida, ¿sí? De bicarbonato, más el ácido láctico que se produce en este momento. Entonces tenemos pérdida de agua, acidosis metabólica, pérdida de sodio, cloro, potasio, más hipoglucemia, uremia, todo esto es lo que está sucediendo aquí adentro. Fíjense que casi todo esto que ocurre aquí adentro se corrige con la rehidratación oral. Entonces la rehidratación oral y el diagnóstico temprano de enfermedades va a ser la principal herramienta que ustedes van a tener para poder enfrentar esta enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos faltaría agregar a este slide, a esta diapositiva? El síndrome de fiebre. Ustedes se acuerdan que la fiebre es un síndrome que tiene tres componentes. La hipertermia, que es lo que nosotros medimos, pero después tiene dos importantes, que es la dinamia, el ternero no tiene ganas de moverse, y la anorexia, no tiene ganas de comer. Entonces siempre las sales rehidratantes para restablecer todas estas pérdidas, más un analgésico, un antipirético, antiespasmódico, algo que le saque el dolor de panza, baje la fiebre, baje la inflamación a nivel intestinal, son las dos herramientas importantes que tienen para el tratamiento de la diarrea. ¿Okay? ¿Y qué otra herramienta es clave para esto? El diagnóstico temprano, ¿sí? Esta es una herramienta que se utiliza frecuentemente para capacitar al personal para detectar terneros enfermos, ¿sí?
y en base a la evaluación de 6 puntos, ¿sí? Que es la temperatura rectal, la descarga nasal, la presencia o no de tos, la descarga ocular, la facie, ¿sí? Si el ternero tiene alguna alteración, sobre todo de sus orejas, y la materia fecal, ¿sí? En base a eso se define un score que va de 0 a 3 para cada una de estas variables, y en base a eso se define qué tipo de severidad tiene el ternero y qué tipo de enfermedad puede tener, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar un ternero y con esta metodología definir, bueno, miren, este ternero en cuanto a temperatura rectal tiene un score de 3 o un score de 2 o un score de 1, ¿sí? Recordando que la temperatura normal está entre los 38 grados y 39,4. Ahora, fíjense por qué acá hay una diferenciación entre 38,8 y 38,9. Porque un ternero normal en condiciones de temperatura normal suele tener una temperatura más cercana entre 38 y 38,8, 38,9. Cuando superamos los 38,9 ya entra en un estado de febrícula. Entonces, con este tipo de escala, ¿sí? Uno podría utilizar para capacitar a su personal. De hecho, nosotros la utilizamos para que puedan detectar cuáles son aquellas variables que tiene que medir, ¿sí? Esto es un ejercicio súper lindo, nosotros no lo vamos a poder hacer acá, pero sí lo que les comento es que, es que de hecho esta herramienta la tienen muchas universidades, las pueden bajar, al que le interese nosotros se la podemos pasar, y es una buena forma de entrenar a sus equipos y de fijarle cuáles son las principales variables que tienen que mirar en un ternero, ¿ok? Entonces, frente a un ternero con diarrea, ¿sí? Que yo pude diagnosticarlo, ¿qué debo conocer? Bueno, entre ellos dijimos la temperatura, el estado de ánimo y la deshidratación, que era el último punto que pusimos aquí, ¿ok? Sobre este punto vamos a hacer un parate, ¿sí? Para hablar de la importancia. Eso lo dijimos anteriormente, gran parte de la sobrevida o del éxito de un tratamiento de diarrea se trata en evitar las deshidrataciones o sacar al ternero rápidamente de las deshidrataciones leves. ¿Cuál es la principal herramienta que van a tener? Es la prueba del pliegue, ¿sí? Porcentaje de deshidratación leve, que estos son los cuales yo tengo que empezar a trabajar. No tengo ninguna alteración en el globo ocular, los ojos no están hundidos, ni levemente hundidos, ni mucho menos, pero ya empiezo a tener, cuando paso aquí, a tener una marcada, ¿sí? Prueba positiva del pliegue, que eso es más de 2 o 3 segundos de un pliegue que yo hago, ya sea en la tabla del cuello o en las costillas, y que tarda en volver. Cuando esto pasa a niveles más importantes, de 4, 6, 8 segundos, ¿sí? Ahí ya el nivel de deshidratación es muy severo, ¿sí? Estos terneros que ustedes ven aquí son terneros que el nivel de deshidratación es severo, muy importante, y aquí necesitamos fluido endovenosos. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Con el diagnóstico temprano, agarrar los terneros con diarreas que no están deshidratados o que tienen una deshidratación leve. O sea, el éxito o la batalla se desarrolla aquí, cuando el score es 0 y 1 de deshidratación. Cuando yo ya estoy trabajando acá en score 2 o 3, las tasas de éxito son realmente muy, muy bajas. ¿Okay? Luego vamos a seguir con algunas cosas más de diarrea, pero algunos comentarios importantes sobre la neumonía. ¿Qué concepto debemos tener? Así como las diarreas vamos a ver que las vamos a clasificar de acuerdo a su severidad, la neumonía, definido como un cuadro respiratorio que al menos tiene 2 signos, ¿sí? Ya sea tos y descarga nasal, tos y fiebre, descarga nasal y fiebre, respiración agitada y descarga nasal, tiene que juntar al menos 2 signos. Un ternero con tos no es un ternero con neumonía. Esto debe ser una patología que debemos tratar agresivamente y muy precozmente, porque a diferencia de la neumonía, de la diarrea, ¿sí? Que su principal problema es la mortalidad, acá no solo es la mortalidad, sino las lesiones que nos deja para un futuro. Entonces, el uso de antibióticos, el uso de antiinflamatorio y de drogas como expectorante en el momento que aparece un cuadro respiratorio es muy, muy importante para evitar los cuadros crónicos o los problemas futuros de una neumonía.
y se usan los mismos tipos de clasificaciones, ¿sí? Estas son las planillas que se llenan, a partir del cual yo puedo definir el riesgo que puede tener un ternero o las necesidades de tratamiento. Invito al que pueda que utilice estas planillas para los entrenamientos, inclusive para el entrenamiento interno, y van a ver cómo termina definiendo un score de enfermedad que nos define qué nivel de acción yo tengo que tener. ¿Okay? ¿Qué es importante de las neumonías? Yo tengo que ser muy agresivo con el tratamiento clínico de este ternero, y tengo que saber que por debajo de ese ternero puedo tener varios más enfermos, ¿sí? Por lo cual es importante manejar o conocer la dinámica de enfermedad dentro de la población. Porque de esa forma, yo lo que hago es adelantarme, ¿sí? Con tratamientos, el diagnóstico temprano y tratamiento temprano de terneros que ya cuando llegan en este estado no tenemos ninguna chance de éxito, ¿no? Entonces, independientemente de la enfermedad, ¿cuál es la estrategia para el manejo de salud dentro del programa de crianza? Trabajar en 3 áreas. Prevención, que es todo lo que vimos hasta ahora, diagnóstico y tratamiento temprano, y un adecuado protocolo de tratamiento. Siguiendo con la prevención, ¿sí? O enfocando la idea, nosotros debemos prevenir generando mucha resistencia, el calostrado es una de ellas, y bajo desafío. O sea, la leche y el calostro son las 2 herramientas importantes. En este caso es un gráfico que le muestra que su población debería estar, ¿sí? Con un 90% de sus terneros por arriba de 5,2 gramos por decilitro o 8,3 grados Brix, que debo dar leche bacteriológicamente apta, fíjense en este caso como una leche que tenía alta carga de bacterias, se pasteurizó, tuvo baja carga de bacterias y luego pasó por un tanque y esto aumentó el riesgo. Esto es un aumento de desafío que aumenta las chances de diarrea. Lo mismo con los cambios de sólidos en la leche o el sustituto. Entonces que prevenir, y prevenir sería como el principal caballo de batalla. Sí, estas son fotos de lugares que hemos visitado donde había problemas y por acá salía la leche. Sí, este es una canilla de un tanque, este es un tanque, que cuando vimos el interior encontramos esta mugre, y a nadie le llamaba demasiado la atención que esto podría ser alguna de las causantes de diarrea en los terneros. ¿Y por qué? Y porque por mucho tiempo lo hice y no tuve diarrea hasta que después tuve diarrea. Bueno, básicamente esto es como andar un auto a 250 o a 110. Y es factible que las chances de que termines pegándote un palo fuerte sea más probable cuando andás a 250 que a 110. En este caso es similar y siempre la justificación es, mira, yo no tenía problema hasta que lo empecé a tener. Generalmente eso tiene que ver con malos registros, con poblaciones reducidas de terneros, donde la mortalidad es alrededor del 20%, significa que en el último mes me murieron 2 o 3 terneros, ¿sí? Cuando mi población en riesgo son 20 o 30 terneras nacidas en el mes. ¿Sí? Entonces, eso es la antesala de un brote donde tranquilamente la mortalidad puede llegar a niveles cercanos al 50% de los terneros que tienen menos de una semana de vida. ¿Sí? Entonces, tener muy, muy en cuenta que la principal causa de enfermedad termina siendo la leche. ¿Okay? ¿Qué otro punto de vista importante alrededor de la prevención es qué podemos hacer en las primeras semanas de vida del ternero para prevenir las enfermedades respiratorias que ocurren luego del desleche? Y eso es básicamente un buen programa de alimentación y un adecuado programa de vacunación que cumpla con enfermedades respiratorias, enfermedades clostridiales y queratoconjuntivitis en las épocas que lo necesitan. Generalmente nosotros acá utilizamos de marzo, de diciembre a marzo, son los meses que utilizamos esta vacuna. ¿Okay? ¿Qué otro punto importante a tener en cuenta con respecto a la vacunación es cuándo? ¿Sí? Ustedes van a ver sistemáticamente que las vacunaciones en la crianza se ponen alrededor del día 35 y bueno, y obviamente se repite entre los 14 y 21 días. ¿Sí? ¿Por qué alrededor del día 35? Porque es recién alrededor del día 35 cuando los terneros tienen la capacidad de responder, ¿sí? Con una respuesta inmune valiosa. ¿Sí? Pues los terneros podrían responder en los primeros días de vida y de hecho responden frente a vacunas con virus vivo, ¿sí?
Hay una vacuna intranasal que se le pone a los terneros al momento del nacimiento, que en Argentina no se puede usar, que se da al momento del nacimiento. Ahora, eso nosotros no lo podemos utilizar en el momento del nacimiento, y lo que sucede luego, ¿sí?, entre los días 3 y el día 5, que el ternero podría responder, porque tiene linfocitos maternos que podrían responder a una vacunación, pero como los niveles de corticoides son muy altos, esto no termina de funcionar, ¿sí? Esto es lo que sucede aquí hasta el día 17. ¿Vale? Del día 17 al día 35 todavía no tenemos, los linfocitos maternos empiezan a desaparecer y no tenemos una buena respuesta por parte del ternero, y a partir del día 40 es cuando nosotros vamos a aplicar una vacuna y aproximadamente el 70% de los terneros que vacune van a responder, ¿sí? Y luego con una segunda vacuna voy a tener una respuesta de booster en ese 70%, y voy a tener una respuesta de primera dosis en el 30% restante, pero lo que voy a provocar es una respuesta a nivel poblacional muy alta de anticuerpos contra enfermedades respiratorias y clostridiales. De ahí la justificación de por qué vacunar entre a la semana 6 o alrededor de los 35 días. ¿Okay? Por último, ¿sí?, vamos a concentrarnos en, bueno, ¿qué hacemos con el caso de la diarrea? ¿Sí? El primer punto es definir al tratamiento de diarrea como una actividad que debe ser realizada, y nosotros debemos entrenar al personal para que se haga en el momento de la leche, pero que después exista un momento exclusivo para esto. O sea que los momentos de dar la toma de leche son momentos en el cual encontramos terneros con diarrea, pero la revisación clínica debe hacerse fuera de este momento. ¿Ok? ¿Y qué debo revisar a partir de eso? Con un ternero que sospecho que está en riesgo de diarrea, porque está decaído, porque no toma la leche o porque tiene materia fecal blanda, debo registrar su RP, observar la actitud, medir la temperatura, medir el grado de deshidratación, y en base a eso clasificar la diarrea y comenzar un tratamiento. Yo sistemáticamente tengo que cumplir estos 6 pasos que me van a terminar diciendo qué tipo de tratamiento debo llevar adelante. Siempre la pregunta es, ¿cuál de estos 2 terneros está enfermo? Bueno, es factible que los 2 puedan tener diarrea. Lo que sí, esta es una ternera que si yo comienzo a tratar con diarrea hoy, puedo evitar que llegue a este estado. ¿Okay? Entonces, los terneros que yo debo empezar a tratar con diarrea son estos, ¿sí? Y tengo que armar un tratamiento que responda a las necesidades de este ternero, y van a ver que fundamental tiene que ver con el uso de AINES y sales rehidratantes. Medir la temperatura, clave para definir, ¿sí?, la severidad de la enfermedad, y medir el grado de deshidratación. Debo capacitar a mi personal para que tenga capacidad de encontrar al ternero con la prueba del pellizco y no con el hundimiento de los ojos. ¿Sí? Ya cuando está acá no tiene ningún sentido estar diagnosticando ternero porque llegué demasiado tarde. Yo tengo que ver, ¿sí?, básicamente cualquier ternero con diarrea necesita una toma de sales rehidratantes. Lo que tengo que definir si son 1 o 2, y eso va a depender de la prueba del pliegue. ¿Okay? Bien. Entonces, como puntos importantes, la revisación de las terneras debe considerarse una actividad independiente, debe realizar luego de la administración de leche, tener una metodología de revisación y protocolo de tratamiento estandarizado. Es muy importante que bien en claro qué hay que hacer frente a qué signos, ¿sí? Y la primera revisación debe hacerse sin tocar al ternero, o sea, debo encontrar terneros, ¿sí?, sin necesidad de tocarlos, y para eso la evaluación de la actitud en el momento de la toma de la leche y la presencia de materia fecal blanda son las variables que voy a utilizar para ese diagnóstico. ¿Okay? Entonces, ¿qué posibles tratamientos puedo llevar adelante? Independientemente de la droga que utilicen, las diarreas se pueden clasificar en 2 grandes grupos: diarreas leves, severas o de severidad 2, y diarreas leves o de severidad 1. Este tipo de diarrea, que presenta temperatura, heces, sangre en la materia fecal o decaimiento, deben ser tratadas con sales rehidratantes, antibióticos y AINES, mientras que el 80% de las terneras que van a hacer diarrea solo necesitan sales rehidratantes durante 3 días. ¿Cortar o no cortar la leche? ¿Sí? Claramente la indicación es no se corta la leche, no hay
ninguna ventaja al respecto, excepto saber que esa ternera va a producir menos materia fecal, pero porque no tiene nada para poder defecar. Entonces, a un ternero que tiene bajo síndrome de absorción, bajarle la posibilidad de que absorba termina siendo contraproducente. Este es un trabajo donde vieron que la tasa de cura no cambiaba radicalmente, pero sí la ganancia de peso. Lo que ustedes ven aquí, en esta primera línea, son terneras que se les suspendió durante 2 días la leche y luego se la siguió con sales rehidratantes y luego se le dio la leche. En este caso, son terneras que en ningún momento se le suspendió la leche, ¿sí? Y lo que se ve en este caso, que si bien arrancaban con distintos pesos, las terneras que tenían diarrea y no se le cortaba la leche, ¿sí? Tuvieron ganancia de peso independientemente si tenían diarrea o no tenían diarrea, mientras que estas se mantenían o bajaban, ¿ok? Luego terminaban igual, pero este periodo de 24 a 48 horas en el cual hay una pérdida de peso, eso se refiere también a una pérdida de energía y movilización y mayor riesgo de enfermedades. Y fíjense lo que sucede en el caso de cortar la leche por más días. ¿Okay? Así que claramente cortar la leche no es una opción que al menos tenga fundamentos para aumentar la chance de éxito. ¿Okay? Carlitos, una Sí. aclaración ahí. No, preguntan por el uso de sondas frente a un ternero que no tiene reflejo de succión, y esto que estamos hablando de no cortar la leche. Uso Sí. de sonda para administrar leche y sales. Ahí hay un tema, que si el ternero no tiene reflejo de succión, la sonda no es algo indicado en terneros para el tratamiento, básicamente porque termina yendo, si das leche, termina yendo al rumen, lo que des termina yendo al rumen, ¿ok? Y el aumento de indigestiones producto de eso es mucho más importante que si lo viera con una mamadera. Si el ternero ya no tiene reflejo de succión, necesita rehidratación endovenosa. Necesitamos corregir la acidosis metabólica que sufre ese ternero con la administración de sueros endovenosos que corrijan la acidosis como primera opción. ¿Okay? Por lo tanto, ahí voy a necesitar bicarbonato, lactato y sacar al ternero de ese estado. Un ternero que no tiene reflejo de succión necesita rehidratación endovenosa. Es así. Después, si tiene reflejo de succión disminuido, bueno, yo debo tratar de administrarle, si lo estoy dando con balde, pasar a mamadera y dar pequeñas dosis más frecuentemente en el día. Pero no termina siendo beneficioso para el ternero la administración de fluidos vía oral con sonda. ¿Sí? Una cosa importante alrededor de las sales, no sé si Luchi hay alguna pregunta respecto de eso, ¿algo más? No, ahora terminamos esto respecto a la fluidoterapia, sí. Bueno, ahora Pero le muestro algo más de explicar bien. fluidoterapia y lo vemos. Dale. Con la fluidoterapia, o sea, con las terapias de rehidratación, regla número 1, rehidratación oral en forma precoz, ¿sí? Y muy agresiva. O sea, yo tengo que dar sales rehidratantes en el agua. ¿Puedo dar en la leche? Sí, es una buena opción. Tienden a favorecer la absorción de sodio, de glucosa. Eso es buena idea. ¿Reemplaza la administración de sales en agua? No, porque me falta el componente de absorción del agua, ¿no? ¿Puedo dar cualquier sal en el agua, en la leche? No. Tengo que tener en cuenta que si yo administro leche, tengo que, con sales, no tengo que afectar la formación del coágulo. Lo vimos cuando hablamos de alimentación, que una de las funciones que tenía la leche era llegar al abomazo, formar un coágulo e ir eliminando a lo largo, en el transcurso de las horas, ¿sí? Un contenido mucho más fácil de digerir hacia el intestino. Entonces, ¿qué no puedo utilizar? Y sales rehidratantes que tengan niveles de bicarbonato elevados. Necesito que tengan bajo niveles de bicarbonato, no cero, pero muy bajo, y que tenga algún otro elemento alcalinizante. ¿Sí? ¿Qué debe respetar cualquier sal rehidratante? Debe suministrar suficiente sodio para corregir rápidamente las pérdidas que se han perdido. Debe incluir agentes como glucosa, citrato, acetato, lisina para favorecer la absorción de sodio en el intestino. Se debe proporcionar un agente alcalinizante, ¿sí? El bicarbonato es el más conocido,
Las sales más modernas también tienen otros agentes alcalinizantes como citato, propionato, ¿sí? Y deben corregir la energía, ¿sí? Deben ayudar a corregir este balance energético. De todo lo que dijimos, lo más importante son los primeros 3 puntos. Y de las sales, una de las cosas más importantes es tener en cuenta la precocidad con la que lo empiezo a dar y la agresividad que tengo al respecto. ¿Okay? Pasemos al siguiente punto, que es la rehidratación endovenosa, ¿sí? Algunos puntos para repasar, ¿sí? Acuérdense en que una deshidratación del 6 al 8%, ¿sí? Yo tengo que administrar unos 50 mililitros por kilo, o sea que estamos hablando de casi 2 litros de sales, ¿sí? En las primeras 4 o 6 horas, ¿sí? Más otros casi 4 litros, 6 litros más en las próximas 20 horas. O sea que tengo que dar tomas, ¿sí? Cada 12 horas de sales rehidratantes. Ya cuando paso a niveles de deshidratación mayor al 8%, tengo que pasar a la rehidratación endovenosa más la rehidratación oral. ¿Okay? Un cálculo rápido para tener en cuenta y que a veces explica por qué las rehidrataciones endovenosas nuestras no funcionan. Un volumen requerido en las primeras 6 horas, ¿sí? Está alrededor, por ejemplo, un ternero del 12%, con 12% de deshidratación y de 50 kilos, ¿sí? Van a necesitar, acuérdense, peso corporal 50 kilos, por 12, que es el porcentaje de deshidratación, necesita 6 litros, ¿sí? En las primeras 6 horas, ¿sí? Con una velocidad de infusión de 20 mililitros por kilo por hora. Y en las próximas 20 horas siguientes, yo voy a tener que administrar 6 litros más, con un nivel de infusión, ¿sí? Casi a 1/3 con el que venía dando el resto. O sea que yo voy a tener que aplicar alrededor de las 24 horas 12 litros de solución, ¿okay? Para poder revertir una deshidratación importante. Esto, ahí, no sé si hay alguien que se le activó el micrófono. Bien. Fíjense acá algunos ejemplos de estrategias de hidratación endovenosa, ¿sí? Para un ternero con un 10% de deshidratación. En la primera hora se le administran 2 litros de Ringer lactato, ¿sí? Luego, eso en la primera hora. Luego se sigue con 1 litro de Ringer lactato más 450 mililitros de bicarbonato de sodio al 1,4%. ¿Qué trata de corregir esto? Fíjense, las dos cosas tratan de corregir la acidosis metabólica que sufre el ternero. Luego se sigue con soluciones de Ringer más bicarbonato de sodio. Carlos, ahí activate el micrófono nuevamente. Bien, ahí. Fíjense, otra estrategia de rehidratación endovenosa contempla el uso de destroza, que es muy importante este punto. Un buen inicio de las rehidrataciones endovenosas son con destroza al 50%. Eso se diluye. Esto es muy importante que se graben. Es una destroza que si ustedes se lo dan puro, matan al animal, ¿sí? Pero si ponen 25 mililitros de esa destroza en 2 litros de solución fisiológica, ahí van a estar aportando cloro, sodio, agua y la energía suficiente para comenzar una rehidratación endovenosa. Y luego se sigue con soluciones fisiológicas más el bicarbonato de sodio al 1,4%. Fíjense que generalmente lo que apuntan los protocolos de hidratación es a corregir la volemia, a devolver las pérdidas de sodio y de cloro y a corregir la acidosis. Todo apunta hacia ese lado. ¿Puede optarse por fructosa en lugar de dextrosa endovenoso? Sí, no, nunca lo usé, habría que ver. En este caso la destroza, también se puede usar la destroza al 5% que viene, y esa se usa como, así como viene, y como una fuente de inicio. Eso hay que agregarle luego alguna agente alcalinizante. ¿Okay? Creo que lo están viendo. Bueno, esto entonces, más allá, estas son, hay muchísimas. Esta es la que a mí más me gusta, es esta de abajo, ¿sí? Que es la que utiliza destroza al 50% más cloruro de sodio.
siempre los mejores resultados nosotros lo hemos tenido con rehidrataciones en la vena de la oreja, y si no, el uso, que eso es con un butterfly, con una de esas agujitas mariposa, color verde, y si no, con catéter de teflón, ¿sí? Que también funcionan bien. Tengan en cuenta que necesitamos cualquier rehidratación que ustedes comiencen, que dure menos de 24 horas, es un efecto placebo. ¿Okay? Si el ternero necesita rehidratación endovenosa porque su deshidratación superó el 8%, necesitan un programa de hidratación de 24 horas. ¿Sí? Porque tampoco tiene sentido pasarle 8 litros a un ternero en 6 horas, ¿no? O en 2 horas. O sea, tenemos que armar un programa en el cual yo pase la cantidad que cubra las pérdidas espontáneas que tiene y después que vaya cubriendo y reemplazando todas las necesidades del ternero. ¿Okay? Por último, para darle tiempo al turco porque se cortó demasiado, con respecto a neumonía, tener en cuenta que es la principal enfermedad o es la enfermedad más importante en cuanto a las secuelas a largo plazo. Tan importante que ya como criterio de selección se está empezando a utilizar la ecografía, ¿sí? Del área pulmonar, o sea, y el descarte de los terneros con una cierta área ya comprometida. ¿Okay? Esa área que se comprometió no va a aparecer nunca más. Hay un reemplazo del tejido funcional por un tejido que no se va a recuperar nunca, y eso aumenta muchísimo el riesgo. Por eso es importante, las terneras con neumonía, ser muy agresivo con el antibiótico, con los antiinflamatorios, expectorantes y el uso de sales, sobre todo cuando hablamos de ternera en los primeros 60 días, por eso termina fluidificando, y un ternero que tiene neumonía tiene bajo consumo de leche, y eso también aumenta la deshidratación. Bueno, agradecerles, pedirle disculpas por los cortes, pero bueno, creo que lo pudimos salvar en cierta manera. No sé, Luchi, si hay consultas o pasamos a Sergio. Dale, te hago un par de consultas. Les pido a todos que si me queda alguna colgada la repitan, porque por ahí algunas me las preguntaron y me pareció que durante la presentación se iban respondiendo, entonces las taché, pero si no se respondieron o les quedó alguna duda, avisen. La que sí te voy a hacer es sobre el Alocur, Carlitos. Habían preguntado sobre el uso de Alocur para tratamiento y prevención de cripto. Y nos plantean un caso puntual de un campo, que sus terneros agarran diarrea al día 8, hicieron análisis y tenían rota y cripto. Los terneros decaen y terminan muriéndose, y ellos están usando Alocur, ya hace 2 años. Bien, el Alocur es alofugilona, es la única droga que tenemos, por lo menos en Argentina, para poder tratar criptosporidiosis. Es efectiva, o sea, acá hay como varias respuestas. Si yo de Alocur mato el criptosporidio, sí. Es el tratamiento de indicación, sí. ¿Lo soluciono de esa forma? No. O sea, si yo tengo muerte de terneros alrededor de entre 7 y 14 días por cripto y por rota, tengo que rever qué condiciones están haciendo que esas terneras tengan tan nivel de susceptibilidad o tan alto nivel de desafío. Entonces, si entra en el cuadro de ecopatía, o sea, tu ambiente está lo suficientemente contaminado para que esto sea irreversible, nada, lo que vas a lograr con el Alocur, que es un excelente producto, es disminuir las pérdidas. Lo que inclusive bajar la contaminación ambiental, porque te evita el ciclo y la eliminación de cripto al ambiente. Pero siempre que aparecen estos cuadros me iría a la diapositiva esta de desafío y resistencia y diría, bueno, hay algo, ¿sí? Y seguramente sean varias cosas que yo deba hacer. Todo lo que pueda aumentar mi resistencia a nivel de calostrado, ambiente los primeros 15 días y programa de alimentación, ¿sí? Vacunación de las vacas, sobre todo siempre que es problema de rota y corona, rever el programa de vacunación. Si estamos vacunando 2 veces, agregar otra vacuna, sino repasar todo el programa de vacunación previo al parto. Y en el mientras tanto seguir para cripto lo único que tenés es el Alocur. Pero deberíamos pensar que
que vos tenés que bajar el desafío, por lo tanto es factible que tengas que generar un mejor ambiente los primeros 7 días. Un mejor ambiente extremadamente mejor. Le digo, cama de paja, paredes limpias, un ambiente en el cual uno pueda controlar. ¿Okay? Y eso muchas veces no es una limitante económica, es meterle un poco de cabeza a eso. Yo iría por ese lado. Bien, y preguntan si se usa como preventivo o tratamiento. Las dos cosas. Se puede utilizar como preventivo o como tratamiento. Se usa solo en los casos que haya un diagnóstico de cripto y hay que usarlo por un tiempo determinado hasta que yo controle mi causa, mis problemas de base, ¿no? Pero se usan de las dos formas. Siempre hay que tener en cuenta que el ternero no tiene que tener estómago vacío, tiene algunos cuidados en la administración, pero es un producto bueno en cuanto a la eliminación del cripto, pero no va a solucionar el problema de base. Bien, porque el caso de los terneros comenta que lo estás usando hace 2 años, si lo seguiría usando, que él había hecho un análisis y le dio rota y cripto, pero no sé de cuándo es su análisis, ¿no? Bueno, yo volvería a ver cuáles son los pasos. ¿Sí? Frente a un brote de diarrea, uno tiene que tomar muestra de diarrea de terneros no tratados, ¿sí? Enviar esas muestras. La presencia de un patógeno no indica que sea la causante de enfermedad. O sea, cripto va a tener siempre. Cuando se diagnostican enfermedades, cuando cripto es un problema, está casi en forma exclusiva. Y la persona del laboratorio te dice, mira, nunca vi tanta cantidad en una muestra de materia fecal. Rota y corona vas a encontrar siempre y en el caso de encontrar bacterias, ver a qué son sensibles. Y repetir este muestreo, ¿sí? Te diría cada 15 días, al menos durante 60 días. Y en el mientras tanto, fijarse, calidad bacteriológica de la leche, o sea, un error gravísimo sería seguir dando Alocur, seguir dando antibiótico y no saber cuál es la calidad bacteriológica de la leche que le llega a los terneros. Y controlar el ambiente, que ahí no tenés variables para medir el grado de contaminación del ambiente. Pero cualquier cosa alejada a un ambiente donde uno dejaría un niño, es un ambiente no apto para un ternero de las primeras semanas de vida. ¿Sí? Entonces yo iría por una solución por otro lado, seguramente, y descartaría estas cosas groseras. Si llegas a tomar una muestra de leche y te da que tu nivel de coliformes fecales es alto, listo, no, eso explica mucho más que la presencia de cripto en una muestra de materia fecal. Seguro. Bueno, por ahora lo dejamos a Sergio, y cualquier cosa Bien. después hacemos preguntas. Bueno, yo entonces voy a retomar, vamos a compartir pantalla, vamos a tratar de no repetir los conceptos que dijo Carlos muy claramente, pero vamos a retomar desde un punto que justamente Carlos dejó, que es el tema de las neumonías. Y cuando hablamos de las neumonías, como dijo Carlos, es un problema central, sobre todo por la repercusión que van a tener en el futuro de esa ternera. Acá yo lo que les quería mostrar es un trabajo, pero sumamente reciente, tan reciente, digamos, que fue publicado en el año 2020, que es un estudio sobre más de 100.000 terneras de reemplazo en los Estados Unidos, donde se verificó, digamos, cuál es la situación y la repercusión que las enfermedades respiratorias tienen. Y, interesantemente, casi el 40% de estas terneras de reemplazo tuvieron uno o más casos de neumonía en los primeros 120 días. Acuérdense que los Estados Unidos tienen en su mayoría un sistema de crianza que es bajo techo, digamos. Entonces esto seguramente puede tener que ver con esto. Después, el mayor riesgo de la situación de neumonía fue previo al desleche, cosa que acá me parece que también tenemos una ventana en ese sentido bastante parecida. El costo por caso de neumonía en el caso de los Estados Unidos fueron de $252 entre tratamiento y costos adicionales y costos conexos, digamos. Pero, y lo que es interesante, si agregamos la pérdida de leche anticipada de la futura lactancia de esa ternera, el costo pasa a ser de 282, o sea, de $30 más. Y las pérdidas son mayores por el incremento de los refugos en estos animales que se afectan de neumonía. Este trabajo, que es realmente muy reciente y recién salidito del horno, me parece que da un marco a lo que es la situación o la repercusión
de las neumonías en la salud futura y en la producción futura de las terneras que pasan por un problema de enfermedad respiratoria. Entonces, otra cosa que se estudió y que es interesante, Carlos lo comentaba, es el uso de la ecografía para verificar si hay consolidación pulmonar. ¿Por qué? Porque esto puede ser un dato para decidir criar o no criar una ternera eventualmente. En este trabajo, de 140 terneras que se estudiaron y a su vez se verificó cuál era la producción de leche en su primer lactancia, que en promedio fue de 8.626 kilos, ven acá, vamos a agarrar un punterito con la pluma. Este es un pulmón, perdón, que no me tomó el puntero. Este es un pulmón normal y este es un pulmón con un foco de neumonía y consolidado. Fíjense que las vaquillonas con consolidación pulmonar produjeron 526 kilos de leche menos en su lactancia. Entonces, evidentemente, la neumonía es una cuestión que hay que atacar rápido y de manera concreta con un antibiótico adecuado. Entonces, es importante que la antibioterapia de una neumonía tenga algunos puntos que debemos considerar. Uno de estos puntos tiene que ver con un inicio rápido del tratamiento y que a su vez ese tratamiento sea duradero en el tiempo, ya sea porque administramos el antibiótico en una determinada cantidad de días o porque la duración del antibiótico, una vez administrado, es lo suficiente. Tiene que tener además el cumplimiento del 100% del tratamiento. Si nosotros es un antibiótico que estamos dando, que lo tenemos que aplicar todos los días o eventualmente cada 12 horas durante 5 días, es lo que tenemos que hacer. Hay antibióticos que por suerte tienen otra modalidad de aplicación y que nos pueden hacer más fácil la situación. Tiene que tener rápida y completa difusión en el tejido pulmonar, tiene que tener alta eficacia con las bacterias involucradas y además debería tener, digamos, o desarrollar poca resistencia bacteriana o nula si lo utilizamos en las dosis y por los periodos adecuados. Entonces, hay algunas alternativas que podemos tener y una de ellas son la utilización del Forcil, que es un antibiótico que ahora vamos a hacer algún comentario. Y en esta diapositiva yo lo que les quería mostrar, vamos a tratar de señalarlo acá, estos son terneras que fueron infectadas experimentalmente con mangemia hemolítica, digamos, con pasteurela, y un grupo control que no fue tratado y 3 grupos más que fueron tratados con Forcil, ya sea 4 horas post-infección o 36 horas post-infección. Lo que se evaluó fue el score de consolidación pulmonar. El score de consolidación pulmonar se analizó post-mortem y obviamente, cuanto más alto el número, acuérdense de las fotografías, de la ecografía, mayor grado de consolidación pulmonar. Las terneras que no recibieron antibióticos tuvieron un score de consolidación pulmonar mayor a 5. Sin embargo, las que se trataron tempranamente con Forcil, 4 horas digamos, de verificado los primeros síntomas de neumonía, tuvieron un grado de consolidación pulmonar muy bajito. Las que se trataron a las 36 horas con Forcil tuvieron grados variables de consolidación pulmonar, pero siempre bastante menor que el grupo control. Entonces, un consejo importante con las neumonías es utilizar un antibiótico rápidamente para evitar que la evolución de la enfermedad se transforme en una consolidación pulmonar. Entonces, en este caso, vamos a hablar de Forcil, que es un antibiótico que está disponible en el Uruguay, y lo vende Universal Lab, es marvofloxacina al 16%, la dosis es 1 mililitro cada 16 kilos y tiene una sola aplicación. Y esta aplicación dura, su acción y su efecto post-antibiótico no cubre más de una semana. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tengo que estar atrás de esa ternera o de esas terneras, si son más de una, y es muy posible que en una guachera, sobre todo si es colectiva, sean muchas guacheras, muchas terneras juntas a tratar. El hecho de que sea una sola aplicación, obviamente, facilita mucho el tema. El tiempo de espera en leche es 48 horas y el tiempo de espera en carne son 5 días. Acá ven, digamos, lo que es el tratamiento, digamos, con Forcil de animales con neumonía. Esto es un estudio multicéntrico que se hizo
en Europa, en 22 establecimientos, ya eran animales con otro peso, eran reposición de más de 200 kilos, la utilización de dosis única de Forsyth y cómo evolucionan los signos clínicos. Fíjese que la fiebre a partir de la aplicación del Forsyth, que es acá, rápidamente baja, ¿sí? Y la demás sintomatología, lo que es la condición general, que es la raya azul, el apetito, o sea, la ingesta de alimentos, la raya verde, la respiración, la tos, todos estos índices a partir de la administración de Forsyth, rápidamente después de un día, mejoran todos, llegando casi a su normalización antes del día 7. Con respecto a las diarreas y a los conceptos que dijo Carlos de hidratación oral, vamos a mencionar algunas cuestiones que nos parecen interesantes. Acuérdense que el ternero, la evolución del cuajo, del abomaso del ternero, pasa a ser el 70% de los preestómagos cuando está recién nacido, al 30% cuando tiene 10 a 12 semanas, a ser el 20% cuando es un animal rumiante. En paralelo con eso, la importancia del rumen obviamente aumenta. ¿Esto qué es lo que quiere decir? ¿Con qué tiene relación? Tiene relación con estos conceptos que vamos a ver. Los terneros en su primera semana de vida o en sus primeros 15 días están altamente capacitados para digerir y asimilar la leche. ¿Por qué? Porque tienen enzimas como las lactasas que les permiten digerir la lactosa de la leche. Porque tienen quimosina que les permite que se forme el coágulo de la leche y digerir la proteína láctea que es la caseína. Tienen a su vez esterasas y pepsinas que obviamente provocan la hidrólisis y la digestión del resto de la leche y de la grasa de la leche. Pero también tienen que tener en cuenta que los alimentos complejos como almidones, los azúcares y las melasas pueden presentar un problema. ¿Por qué? Recuerden que la maltasa, que es una de las enzimas que digiere la maltosa, que es un azúcar complejo, aparece recién después del día 21 en el tracto digestivo del ternero. La sacarasa, que es la que digiere la sacarosa, que es otro azúcar complejo, está ausente. Y la amilasa, que es la que digiere los almidones, va a aparecer mucho más tardíamente a partir del día 60. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros por un problema de palatabilidad debemos agregar a una sal hidratante melasa, puede ser que nos compremos un problema. ¿Por qué? Porque el 48 a 58% de las melasas está formado por azúcares complejos, de los cuales el 60% es sacarosa. Y fíjense lo que destacamos acá. La sacarasa, que es la que digiere la maltosa, la sacarosa, disculpen, está ausente en los terneros. Entonces hay que ser cuidadoso con la sal hidratante que estamos administrando, porque muchas veces, si esta sal tiene componentes complejos, azúcares complejos o almidones de difícil digestión, pueden provocar, digamos, una diarrea osmótica, digamos, simplemente por haber dado una sal hidratante cuya composición no siempre está destinada a la situación concreta de acuerdo con la edad del ternero. Entonces, ¿qué componentes tiene que tener una solución hidrolítica para hidratación oral? Tiene que tener algunos conceptos. Primero, ya lo dijo Carlos, suficiente sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es el que arrastra el agua y nos ayuda a reponer el déficit hídrico. Tiene que tener, a su vez, un agente que facilite la absorción del sodio del agua. Por ejemplo, la glicina, el acetato, glucosa, sobre todo glucosa. Tiene que a su vez tener un agente alcalinizante para corregir la acidosis metabólica, que eso Carlos lo remarcó de manera bien clara, acetato, propionato, bicarbonato. Tiene que proveer suficiente energía, y en este caso la glucosa es una buena fuente y se absorbe muy fácilmente por parte del ternero, por lo tanto tiene que tener una fuente de energía. No tiene que interferir con la formación del coágulo en el abomaso y debería ser posible su administración junto con la leche. Obviamente que no es lo más aconsejable desde el momento que necesitamos que el ternero incorpore agua, pero a veces, como medida de manejo y por un problema de falta de personal o de turnos o lo que fuera, la única manera es dar esa sal hidratante con la leche. Y tiene que ser palatable. Obviamente al ternero le tiene que gustar y la tiene que tomar sola, si obviamente tiene el sensorio y la actitud para poder tomar. Entonces, en esta gráfica que les quiero mostrar, fíjense que es un dato que está bien interesante, no se asusten por lo complejo de la gráfica. En estos terneros lo que hicieron fue ponerles una sonda en el cuajo, en el abomaso, y medir el pH del abomaso después de que lo alimentaban.
las flechas rojas son los periodos en los que se les daba sales hidratantes o un sustituto 100% lácteo. Fíjense, el sustituto 100% lácteo, que es esta rayita, digamos, como punteadita, cuando le miden pH, el pH pasa y llega como máximo a 6. Y rápidamente en el correr de las horas baja. En esta segunda toma pasa exactamente lo mismo, sube y después baja. Si le damos una sal hidratante, que es la línea negra continua, que no tiene bicarbonato, sí tiene acetato y propionato, el pH prácticamente llega a 6 y rápidamente, antes de las 4 horas, bajó, tanto en la primera toma como en la segunda toma. Hace lo mismo que si fuera la leche. Sin embargo, si la sal hidratante tiene bicarbonato, que es el caso de las dos líneas que tienen los círculos o los cuadrados abiertos, el pH excede de 6, llega cercano a 8, está mucho tiempo elevado y baja después. Esta elevación del pH es un problema para dos cosas. Primero, porque complica la formación del coágulo lácteo, como ya explicó Carlos, y segundo, porque puede permitir la proliferación de algunas bacterias donde la acidez del coágulo, del cuajo, del ternero, naturalmente las puede eliminar, como las coli, como la Escherichia coli o eventualmente la salmonela, y nosotros estamos con pH muy elevados durante mucho tiempo, justamente porque las sales eventualmente pueden tener un exceso de bicarbonato. Entonces, la vamos a pasar rápidamente y vamos a pasar a un concepto que es muy importante, que es el manejo del dolor de la guachera en relación con varias cosas. En relación, obviamente, con las maniobras de desmoche, en relación con las diarreas y en relación con la neumonía. ¿Por qué? Porque un antiinflamatorio que disminuya el dolor, que trate la fiebre y que sea un analgésico, digamos, y un antiinflamatorio, valga la redundancia, eficiente, nos va a ayudar en todos estos procesos. Y yo quería que ustedes vieran la posibilidad y presentarles a tolfedine, que es un antiinflamatorio no esteroide, que tiene algunas características. La dosis es 1 mililitro cada 20 kilos, intravenoso o intramuscular, 72 horas de acción. Perdón que voy a cambiar el color de la pluma. Ay, me fui. Perdón. 72 horas de acción que les venía comentando. El tiempo de espera en leche es 0 y el tiempo de espera en carne son entre 7 y 11 días, dependiendo, digamos, de la forma que lo den, endovenoso o intramuscular. Un dato, vamos a pasar esta más rápidamente, un dato bien importante con el tema del desmoche y la utilización de un antiinflamatorio y un analgésico, sobre todo de un analgésico. Fíjense que en este caso, cuando se controló la frecuencia cardíaca de terneras que se desmochaban, en un grupo se administró un antiinflamatorio no esteroide, acá, y se midió la frecuencia cardíaca. Los animales que no se les dio el antiinflamatorio a lo largo de todo el periodo, esto estamos hablando de 0 hora hasta las 12 horas, acá, esta frecuencia cardíaca permaneció elevada. Sin embargo, a los que se les dio un antiinflamatorio, en este caso fue meloxicam, fíjense cómo la frecuencia cardíaca baja. Esto es importante porque esto es una señal de estrés y de disconfort. Entonces es importante, y el dato importante, yo les diría que muy importante, es la ganancia de peso de terneros que se desmochan. En este caso también se trataron con meloxicam, y fíjense cómo aumenta la ganancia de peso promedio en los grupos que se desmocharon con un analgésico versus el grupo que no se le dio nada. Entonces esto es interesante, que cuando ustedes están dando un analgésico y un antiinflamatorio cuando desmochan, no están gastando, en realidad están invirtiendo en mayor salud y mejor recuperación de esas terneras. El otro dato, y es también importante, cuando lo usan con las diarreas. Fíjense que a terneras que tenían diarrea, que se les administró un antiinflamatorio no esteroide, no solamente aumentaron la ingesta de concentrado, también aumentaron la ingesta líquida y a su vez ganaron más kilos promedio de la semana 1 a la 6 comparado con el grupo control que no se les dio nada. Entonces, es importante, cuando ustedes tienen un problema de diarrea que necesitan tratarlo, además de eventualmente la corrección con una sal hidratante, si es necesario un antibiótico, tienen que agregar o podrían agregar un antiinflamatorio no esteroide.
Acá tenemos los datos de la tasa de éxito cuando adicionamos tolfedine en una neumonía, en este caso son neumonías tratadas con oxitetraciclina. La tasa de éxito es prácticamente un 5 o 6% mayor cuando agregan al antibiótico tolfedine. También las ganancias de peso en este ensayo fueron mayores, casi 100 gramos diarios más, por el hecho de agregar un antiinflamatorio y un analgésico como el tolfedine al tratamiento con oxitetraciclina. Es importante también que en este caso, al utilizar tolfedine, en cuanto a la mejora clínica al día 3 o al porcentaje de recaída en las neumonías, el tolfedine se comportó mejor que el meloxicam y que el carprofeno. Entonces, esta era un poco las informaciones que quería pasarles muy rápidamente y a vuelo de pájaro. Así que bueno, yo voy a dejar de compartir pantallas. Tal vez haya algunas preguntas que quieran plantear. Vamos a ir al chat. Sí, Sergio, ahí preguntan por la descornada con la pasta, si recomiendan el uso de analgésicos igual. Sí, es igual porque yo digo, esto daría para una charla entera, pero cualquiera de los métodos que usen para el descorne provoca dolor y provoca inflamación, sea pasta, sea cauterio, sea corte y cauterio. Entonces es importante que ustedes, digamos, ustedes tienen que usar. Yo les propongo que usen, les pido disculpas por el atrevimiento, pero yo les propongo que usen un antiinflamatorio y analgésico por dos cosas. Por una mejor performance productiva de ese ternero y porque no se olviden que la producción lechera del mundo, y en Uruguay también, está bajo la lupa del bienestar animal. ¿Qué quiere decir? Hay muchas empresas que compran lácteos de nuestro país, en la Argentina pasa lo mismo, que van a requerir un protocolo de tratamiento del dolor para esta maniobra. Entonces, es importante desde el punto de vista del bienestar y hasta de política, digamos, de buena vecindad, aplicar un antiinflamatorio y un analgésico cuando uno tiene que hacer una maniobra de estas características, inclusive si tiene que castrar, obviamente. Bien, Sergio, gracias. Otra pregunta que hacían, Carlitos, es más para vos, sobre el ambiente, cómo desinfectarlo. Primero hicieron con respecto a cripto, pero en general preguntan para desinfectar la guachera. Y cómo podrían hacer en el uso, con el uso de estacas, sin moverla o hay algo más. No, no hay acciones así muy concretas y efectivas sobre el ambiente cuando es tierra. Lo único que nos queda es que buscar áreas nuevas y si no, limitar el área del ternero a una superficie de 2 metros cuadrados y pasarlo a jaula o algo con cama de paja, digamos, aislarlo del piso. Sí usamos nosotros un programa de desinfección que es muy parecido a que se usa en la producción porcina, pero en sistemas bajo galpones o con materiales inertes. Estamos hablando de piso, de material y paredes de plástico y demás. Nosotros usamos en la práctica cal sobre la superficie, regándola. Esa prueba solo esa técnica la utilizamos en los lugares. Nosotros trabajamos digamos, a una mano en unas crianzas en Argentina muy grandes que tienen cama de arena y ahí el procedimiento es mover esa arena con un disco, se le echa cal, después pasa un regador y se vuelve a mezclar y ahí sí podemos medir los coliformes porque necesitamos un Freestore que de hecho mide los coliformes en la cama de arena y ese procedimiento disminuye la carga de coliformes. Entonces, bajo un trabajo así, en arena, tenemos evidencia de que hay un efecto positivo de la cal cuando se la hidrata, eso levanta mucha temperatura y tiene un efecto. Después el resto sobre el ambiente, no hay mucho para hacer. Si trabajamos sobre el aire ambiente, sobre tierra, hay que cambiar de lugar. Pero deberíamos empezar a pensar que las terneras necesitan un ambiente especial los primeros 15 días, no más que eso. O sea, que el que preguntó sobre el cripto necesita armar cubículos, casitas, cualquier estructura que es más uso de imaginación que costo para los primeros 15 días. Y apostar a eso.
Acá lo que preguntan, perdón que me cuele, Lucía, es qué droga tiene, creo que para Argentina la contestación, el tolfedine tiene ácido tolfenámico. El ácido tolfenámico es una vieja molécula que se descubrió trabajando en la migraña en el hombre hace muchos años, y que Betoquinol, que es el laboratorio francés que la fabrica, digamos, la transformó en su antiinflamatorio y analgésico de batalla a nivel mundial. Me parece que no está en Argentina, creo. Sergio, y la otra sobre el uso de flunixin, o sea, de esa droga en vez del flunixin durante 3 días. Sí, claro, es un excelente analgésico y antiinflamatorio. El tema del flunixin, se tiene que acordar, es que la dosis es 2.2 miligramos por kilo y que no tienen más remedio, si quieren hacer el trabajo a conciencia, de aplicarlo cada 24 horas. ¿Por qué? Porque la permanencia plasmática y la actividad en sangre es esa. Lamentablemente lo tienen que aplicar todos los días. Acá hay dos formas de tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Lo pueden tratar bien o pueden tratar la conciencia propia. Entonces, cuando uno trata la conciencia propia, puede dar la droga como quiera. Le doy un antiinflamatorio, me fui, voy a ver al ternero dentro de una semana. Eso es Más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, de hecho se hace, y es una práctica frecuente entre nosotros los veterinarios, Carlos. Porque en realidad me estoy quedando tranquilo yo. Pero acuérdense que los principios activos de las diferentes drogas tienen periodo de acción y forma de ser aplicado. Entonces, es un excelente producto, pero el flunixin de meglumina están obligados a inyectar cada 24 horas. No, igual la pregunta era reemplazar el flunixin con el tolfedin para poder aplicarlo una sola vez. Claro, Así que bien. Sí. O sea, era al revés. Sí. Ahí hay una pregunta sobre, entiendo que es una guachera colectiva, porque tiene alimentadores y cómo trabajar esa área, ¿no? No sé. Sí, seguir preguntando por la cal, Carlitos, igual también. No, bueno, la cal se moja porque se activa, ¿no? La cal vos la mojás y levanta una temperatura tal que te prende fuego las cosas. Esto imagínense que es una guachera, tengo 3.000 terneras atadas, entonces está todo sobredimensionado y hay un callejón que de hecho pasa un tractor, pasa un camión echando cal, así, y después pasa un tractor con un disco que lo mezcla y después pasa un regador y vos la tocas y te quema la mano. Para eso se usa el agua sobre la cal. Bien, y preguntan cómo desinfectar la cama de paja. No se desinfecta, la cama de paja tiene la ventaja que si yo agarro, tengo una guachera colectiva. Acuérdense cuando hablamos de instalaciones, que la guachera tiene que tener una zona sucia, que eso es fácil, es hormigón, así que yo uso un amonio cuaternario, tengo muy buena respuesta. Y tengo una zona de camas, que suele ser de tierra, ahí yo agrego viruta, cáscara de arroz o paja de trigo, y esa es mi forma de aislar los terneros del ambiente. Ninguno de esos 3 elementos que yo le dije tiene patógenos que nos enfermen a los terneros. Entonces la estrategia es hacer una cama a unos 30 centímetros que no me permita entrar en contacto al ternero con la tierra. Y durante 60 días se va renovando esa cama, nunca se saca, y cuando pasan los 60 días se saca y se hace un sistema de olino-lago, o sea, sale todo, sale la cama, se trabaja esa tierra, o sea, se saca una capa de tierra o de arena, se renueva y luego se prepara una cama arriba. Bien, y ahí preguntan por sales rehidratantes, ¿cuáles se recomiendan? Puede Y ser bueno, yo como no tengo más remedio porque es la que vendo, tengo que recomendarles Calflight. Pero no, el Calflight tiene unas cosas que son las que yo les comenté. No interfiere con la digestión láctea. ¿Por qué? Porque no tiene bicarbonato como mecanismo para corregir la acidosis. ¿tá? Tiene acetato y propionato. Tiene una composición distinta, pero es muy bueno en corregir la acidosis. Tiene un alto contenido de glucosa, con lo cual aporta energía. Y es sumamente palatable. Y es un producto de formulación muy simple, con lo cual ustedes no tienen ninguna interferencia ni con la formación del coágulo ni con la absorción. Nosotros, digamos, hace un tiempo que se están vendiendo acá en Uruguay, son del laboratorio Betoquinol de Francia y son fabricadas en Canadá. Y bueno, y acá vienen o en sobres individuales para tomas de 2 litros, o en balde de 2 kilos, o en balde de 10 kilos.
Bien, Sergio. Carlitos, ahí vuelven a hacer la pregunta del el señor con el alimentador, ¿la leíste? Sobre el... Sí, que inclusive no sé si da, pero por ahí puede activar el micrófono y comentarnos cómo es, pero tiene que de alguna forma generar un ambiente, entiendo que es todo tierra, me imagino por lo que estoy leyendo, que debe ser un corral, no sé si es al aire libre, pero bueno, de alguna forma no va a haber producto que le baje la carga fuertemente, lo que va a tener que hacer es agregar arena, sí, para que sea lo más inerte posible. La arena es totalmente inerte, entonces ahí no va a haber desarrollo, por lo menos el primer día que lo eche. Y arriba de eso, cama. Y hay que preocuparse por los primeros 15 días, ahí está la cuestión. Entonces, utilizaría o cáscara de arroz. Yo en Uruguay usé muchísimo la cáscara de arroz, acá en Argentina no es tan fácil de conseguirla. Si me dan a elegir a mí, no hay nada como la viruta. Es impresionante la capacidad de absorción, lo fácil que es manejarlo y demás, pero después funcionan bien, siempre sea una cama seca. ¿Okay? Si todo se me fuera de la mano, bueno, tendría los terneros una semana en algunas casitas individuales con cama y después lo pasaría al alimentador. Ojo con los alimentadores, no sé si está hablando de un alimentador de leche, con leche o con sustituto, que son los coliformes. Nosotros inclusive en Uruguay tuvimos mucha experiencia de alimentadores que no funcionaban porque los niveles de coliforme de la leche son altísimos, porque no necesariamente está muy bien pensado la limpieza de esos alimentadores. Y cuando me refiero a la limpieza es por todo el sector donde va la leche, y principalmente la cañería que transporte la leche desde donde esté hasta el alimentador. Carlos, acá hay una consulta que me están haciendo por el celular y yo creo que vos hiciste mucho hincapié en eso. Cuando se trata de hidratación por vena, el hecho de usar solamente un suero glucosado isotónico y una solución electrolítica balanceada que aparentemente no tiene bicarbonato. Yo entiendo que vos haces un énfasis especial en que la hidratación, digamos, corrige el problema de acidosis. Claro, a eso que me dijiste le falta agregarle algún alcalinizante, básicamente una solución de bicarbonato. O podrías usar Ringer lactato, que tiene no una acción directa, pero termina alcalinizando. O sea, vos me hablaste de glucosa isotónica, o sea, de destroza, eso corrige la energía de una solución fisiológica, eso corrige, aporta los minerales necesarios y la volemia. Te falta un alcalinizante dentro de eso. Perfecto. Y ahí Bruno pregunta justamente por el alcalinizante, no sé si la leyeron. Sí, yo ¿Cuánto bicarbonato? solo he usado bicarbonato de sodio sistemáticamente o Ringer lactato. Bien, ahí hablan de la alimentadora. Bueno, Okay, y una más que me quedó. No, pero creo que quedó contestada la pregunta, Lucía. Sí, sí, perfecto. No, me quedó una colgada de más arriba sobre el plan de vacunación. Nos preguntan si es conveniente agregar vacunas para respiratorias en secas y en prepartos, siendo que en verdad las neumonías se dan más adelante en la crianza. Sí, la más importante sería diarrea neonatal y clostridiales, y yo agregaría ahí. Okay, pero igual nosotros en los programas colocamos las vacunas contrarrespiratorias por las neumonías de los primeros días. ¿Sí? O sea, primeros días me refiero a los primeros 30 días, 15, 30 días. Bien. Viene bicarbonato en presentación comercial. Viene, sí, al 1,4. Una solución que viene preparada así.